He intentado usar Notion en infinidades de ocasiones y siempre me pasa que la estructura de Notion, la complejidad que va agarrando al momento que yo empiezo a meterle información, hacen que no pueda utilizarlo de manera fácil, sencilla y pragmática para mí. Adicionalmente, el no poder contar con una versión local de la información siempre han sido las cosas que me han prevenido el utilizar una aplicación como Notion. Quiero contarte que hay una aplicación alternativa que se llama Tana, que está saliendo de su versión en alfa o pre-alfa o su versión limitada, de prueba limitada, y está muy pronta a salir al mercado. De hecho, yo ya tengo los planes de precios porque he estado probando Tana hace cierto tiempo. La pregunta que quiero responder aquí es la siguiente: si a mí no me funciona Notion, si no he podido utilizar Notion de manera activa, pero me gusta la idea detrás de Notion, ¿será Tana mejor que Notion? Vamos entonces a ver por qué sí y por qué no Tana puede ser una gran alternativa para ti. Mi nombre es Roberto y te doy la bienvenida al Productivista. Y sea Notion, sea Tana o sea la aplicación que sea que te va a servir para mejorar tu productividad, anda a www.elproductivista.com y regístrate ahí con tu correo electrónico a los cortos de productividad, un newsletter completamente gratis donde todas las semanas te envío un listado de todas las aplicaciones nuevas que voy encontrando y que considero importante que conozcas. Todo tipo de aplicaciones, calendarios, correos electrónicos, notas, sistemas de gestión, metodologías, técnicas, tácticas, links, videos, todo en un solo newsletter completamente gratis, elproductivista.com. ¿Qué es Tana? Tana es una aplicación que debe llevar unos 2 o 3 años desarrollándose, bastante en silencio quizás. Ha tenido algunos pics de información, pero no son los mejores. Creo que han hecho un gran trabajo de trabajarla entre personas que nos interesa aprender a utilizar estos nuevos sistemas y que estamos interesadas en probar y sugerir ciertos cambios para que vayan de alguna manera modificándolo en torno a lo que los usuarios quieren. Tienen un equipo que ha escuchado todas las recomendaciones y han hecho un trabajo pero maravilloso para crear esta aplicación que, en resumen, es una aplicación que te permite llevar tu PKMS, tu sistema de conocimiento personal, en un único lugar, tu Personal Knowledge Management System. Y te resumo tag en unos breves puntos. Primero, todo es un nodo. Cualquier pedazo de información que tú pongas en esta aplicación es considerado un nodo, es decir, es su propia página y su propio contenido al mismo tiempo. Hay otras aplicaciones, por ejemplo Obsidian, Roam Research y similares, donde tú tienes que crear páginas y en esas páginas tienes la estructura de los párrafos, ¿cierto? Bueno, en Tana cada uno de esos párrafos o bloques, como se conocen en Roam Research, son nodos. Por lo tanto, cada párrafo puede ser su propia página o es su propia página en particular. ¿Qué permite eso? Permite que uno pueda tener microideas, microtextos en distintos documentos y pueda irlos sacando y desarrollando por su propio valor. No tienes que tomar el texto y crear una página nueva y conectar nada. Ese mismo pedazo de bloque es su propia idea en otro lado. Pero sin duda la gran gracia y diferencia de Tana es que implementaron lo que se conoce como los super tags, las super etiquetas. En general, una etiqueta, cuando etiquetamos cierto pedazo de información, históricamente una etiqueta nace de esta diferencia con las carpetas, ¿no? Donde puedo etiquetar muchas cosas con la misma etiqueta y puedo ponerle muchas etiquetas a un mismo pedazo de información. Pero ¿cuál ha sido el problema? Generalmente, si tú escribes, por ejemplo, un libro, el título de un libro, y quieres generar un lugar donde tengas el resumen de ese libro y lo etiquetas como libro, vas a tener que ir a la página del libro o al contenido mismo y tú poner los campos y decir, ¿sabes qué? En un libro quiero capturar el autor, quiero capturar la fecha de publicación, quiero capturar las páginas, el precio, un link si es que lo tengo en formato digital, etc. Y si es que no hay un sistema funcional detrás de eso, cada vez que etiquetes algo como libro, vas a querer ir a agregar la misma metadata. Bueno, las super tags o las super etiquetas lo que hacen es que automatizan ese proceso. Cuando tú pones una etiqueta como libros, puedes decirle una única vez qué es lo que estoy etiquetando, qué campos, qué variables quiero yo medir allá adentro. Por lo tanto, todas las que te mencioné las agregas una vez, les das formato. Por ejemplo, quiero que el nombre del autor sea un campo de texto, pero quiero que la fecha de publicación sea un campo de fecha y así, cosa que después incluso puedes ir más allá y calcular ciertas cosas. Por ejemplo, quiero solo los libros que Ernest Hemingway publicó después de cierto año y antes de cierto otro año que yo no haya leído y que fueron publicados por tal editorial. Ese tipo de granularidad solo se puede hacer si es que tú estás metiendo la información, y Tana con las super etiquetas lo hace muchísimo más
más fácil. Tana tiene sin duda muchísimas otras cosas. No me voy a detener aquí en ellas. Te voy a dejar este video para que lo revises si es que quieres ver en detalle lo que te puede ofrecer Tana, pero sí te voy a contar un poco de mi experiencia en particular. Cuando comencé a utilizar Tana, la experiencia inicial es muy fácil, es fantástica porque tú puedes empezar a lanzar información. Tiene este concepto de las páginas diarias, por lo tanto abres tu página con tu día que pertenece a tu semana, a tu mes y a tu año. Está todo muy bien estructurado y puedes fácilmente empezar a lanzar información. Pero al poco andar, a los pocos párrafos, tú te empiezas a dar cuenta que, bueno, voy a utilizar la ventaja de Tana, voy a empezar a etiquetar todas mis notas o las que sean relevantes ciertamente. Entonces, cada vez que anoto un pedazo de información, me pongo a pensar, ¿es esto una tarea? ¿Es esto un proyecto? ¿Es un libro? ¿Es un link? ¿Es una persona con la que quiera conectarme? ¿Es un cliente, un proveedor, etcétera? Hay ciertas cosas que se repiten más o menos en distintas personas, como las que te acabo de mencionar, pero si te vas al mundo en particular de cada uno de nosotros, vas a notar que hay pequeños detalles que tú vas a querer incorporar en tu base de datos de manera adicional. En mi caso, por ejemplo, es todo lo que son la creación de contenidos de video. Por lo tanto, yo sin duda tenía una etiqueta de video donde iba midiendo qué es lo que estaba produciendo, en qué etapa de desarrollo estaba, cuándo iba a ser publicado, el thumbnail, la descripción, el título, etc. La flexibilidad de Tana y las puertas que te abre es fantástica. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Y quizás sabes aquí a dónde voy. Cada vez que quieres agregar algo a tu base de datos, no es solo agregar un nodo como mencionan los de Tana, que es tan fácil, sino que es agregar algo y tener que decidir con qué lo vas a etiquetar. Generalmente no es tan difícil, pero cada vez que agrego yo una idea de un proyecto, tengo que etiquetarla de manera especial y al etiquetarla se me abren todas las opciones de esa súper etiqueta. A veces yo tengo solo una idea de un video y quiero nada más capturar eso. Quiero capturar un mensaje de voz, un texto, una foto, para que me quede en algún lado, para que pueda yo utilizar a futuro como semilla en mi tema de contenido, en mi caso. En Tana, de alguna manera, no es que esté obligado porque puedo no etiquetar ciertamente, pero de alguna manera el que tenga la opción de etiquetar y de utilizar todo este poder y me empuje a tener que llenar toda esa información, algo que es agotador al momento de capturar cosas que uno debería solamente capturar y seguir adelante. Quiero destacar aquí sí la aplicación para teléfonos móviles de Tana, que es una maravilla. Es una aplicación que solo permite capturar, pero si usas el teléfono móvil solo para eso, puedes dejar mensajes de voz, textos, fotos muy fluidamente y fácilmente, se sincroniza todo. Algo que me encantó y la razón por la que quería usar Tana, dejo un mensaje de voz, me lo captura y la inteligencia artificial que está incluida en el plan de Tana, no tengo ya que conectarlo con un GPT, sino que viene en el plan de Tana en este momento, hace un resumen de la información y me saca los principales datos del mensaje de audio que yo dejé. Pero si vienes de Notion, este mundo no es de extrañar. Pasa ciertamente lo mismo en Notion. Uno puede tener maneras de tener un lugar donde capturar la información y tirarla ahí sin problema. Lo que me refiero no es que las aplicaciones permitan hacerlo. Lo que me refiero es si las aplicaciones efectivamente te llevan y te empujan en su manera de usarlas a un modo más fluido de captura de datos y de gestión de la información o a un modo más estructurado. Y tal como Notion con sus wikilinks y con sus páginas interrelacionadas, y Notion tiene un tema que va más allá, que son múltiples bases de datos que se conectan, a diferencia de Tana, que vendría a ser una gran base de datos si tú quieres. Creo que el ingreso de información en Notion es quizás un poco más sencillo, en su versión más fácil, que lo que puede ser en Tana. Nuevamente, puedo llegar y incluir información sin problema, no estoy poniendo en duda. Lo que pasa es que si yo creo un pedazo de información y no tengo conciencia de dónde quiero verlo a la salida, ese pedazo de información se me va a perder en toda esta base de datos de contenido. ¿Tienes una idea para un nuevo proyecto? Bueno, escríbela, pero más te vale que la etiquetes con el tag o el super tag que estés usando para proyectos. Y si ese super tag no tiene la información que tú requieres para este proyecto en particular, por ejemplo, nunca has puesto alguna persona con la que quieras conversar del proyecto, te vas a editar la etiqueta super tag de proyectos para agregarle ese campo adicional de personas, que está bien, te queda ahí para siempre, pero ya perdiste el hilo de lo fácil que debería ser incorporar información. En mi caso, prefiero fluidez, en este caso, a estructura. ¿Quiénes deben usar o al menos probar Tana? Creo que aquí hay casos bien específicos que se beneficiarían muchísimo. Primero, si es que tú estás trabajando en equipo, en grupo, el sistema multiplayer de Tana es
fantástico. Es de los mejores que he visto. En estos mundos donde trabajar en multiplayer es relativamente complicado porque te estás metiendo en aplicaciones que ya no son las tradicionales y tienes que ciertamente enseñarle a las personas de tu equipo a utilizar la aplicación, creo que Tana hace un tremendo trabajo en cómo trabajar en grupo en este tipo de aplicaciones. Así que ese sería el primer, no quiero decir nicho porque probablemente la mitad de la gente que me está viendo aquí trabaja con equipos de trabajo y está buscando aplicaciones para gestionar ese trabajo. Pero en segundo lugar, tienes o te vas a beneficiar si es que tienes algún tipo de trabajo que requiera mecánicas, que requiera metodologías o sistemas bien específicos y particulares. Si es algo bastante estándar, lo que estás tratando de organizar, reuniones semanales, entrega de reportes, reuniones con tu equipo, visitas a ventas, a clientes o cosas así, si es solo eso, probablemente te va a servir otro tipo de aplicaciones que ya vienen como cocinadas con ese tipo de estructura, ¿no? Tana te permite crear cualquier cosa. Por lo tanto, especialmente si estás en casos más extremos o distintos, donde ves las aplicaciones tradicionales y puedes ver un ClickUp, un Monday, una Asana y decir, no me sirve, porque yo necesito algo que permita hacer en particular esto, conectar mi sistema de archivos con una automatización, que le avise a ventas, que haga esto, y quiero construirlo, no menor, punto no menor, quiero construir ese sistema y tomarme el tiempo de hacerlo. Tana, sin duda, va a ser la mejor alternativa que he visto hasta el momento, mucho mejor que lo que he visto personalmente en Notion. Si quieres usar Tana o probarlo, anda a tana.inc, créate una cuenta y te recomiendo ir al canal de Slack de Tana y pedir acceso. Si bien el acceso lo van a estar dando las próximas semanas porque ya tienen en su lugar el plan de pagos, te recomiendo, si quieres hoy día, ahora probarlo, anda y pide acceso en el canal de Slack de Tana. Y te dejo 2 videos recomendados para que sigas tu jornada aprendiendo. Si es que quieres saber más de Tana, te dejo este video para que veas cómo yo utilizo específicamente Tana y en qué consisten las superetiquetas. Y adicionalmente te voy a dejar este otro video que te explica por qué yo no uso Notion y en general también se aplica a por qué no uso Tana en términos de la estructura de dichas aplicaciones y cuáles alternativas hay en el mercado si es que estás buscando algo distinto y si concuerdas conmigo en que prefieres fluidez a estructura.